Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Josué. Ya vimos la introducción en un video pasado, ahora vamos a estar analizando todo lo que sucede en el capítulo 1. Pero antes de seguir con la idea del video, te pido que dejes tu like, te suscribas si no lo hiciste, que me ayuda a llegar a más personas. Bien, Josué capítulo 1. En el video anterior habíamos visto en qué circunstancias nos encontrábamos y quién era este hombre que fue escogido por Dios para ser el sucesor de Moisés. Evidentemente su llamado no era fácil, pero él era la persona más oportuna y más idónea para poder llevar adelante esta tarea. Después de todo, él había sido uno de los 12 espías que habían accedido a la tierra de Canaán, por lo que tanto él como Caleb eran los únicos, al menos que tengamos nosotros conocimiento, que habían estado investigando la tierra de Canaán y por ende tenían ciertas facilidades para saber cómo conquistarla. Sin embargo, como vimos, el propósito principal de la elección de Josué fue que era un varón lleno del Espíritu de Dios. Siempre que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, tendremos toda la capacitación, todo el poder que necesitamos para dar testimonio de Jesús en cada rincón de la tierra. Aunque bueno, el saber que Dios está a nuestro lado no implica que la tarea a veces nos resulte demasiado grande. Por eso en los primeros 9 versículos del capítulo 1 lo que va a hacer Dios es animar a Josué, ayudar a que Josué fuera valiente y tuviera la seguridad de que él lo estaba acompañando en esta tarea que tenía por delante. En total son 3 veces las oportunidades en las cuales Dios le dice a Josué: sé fuerte y sé valiente. Esto lo vemos en el versículo 6, el 7 y el 9. Es decir, en muy pocos versículos, 3 veces le repite Dios a Josué que sea fuerte y sea valiente, como para que quede claro, podríamos decir. Algunas versiones traducen en lugar de sé fuerte, lo traducen como esfuérzate, pero en realidad no es esa la traducción correcta, pues esforzarse parecería como, bueno, yo tengo que sacar energías mías, pero en realidad es sé fuerte, mantenerte firme en lo que creíste, mantenerte firme en el llamado que se te dio. De hecho, justamente, la fortaleza tiene que ver con lo defensivo. Estate firme en tu posición sin importar cuánta adversidad tengas que enfrentar. Y por otro lado, la valentía tiene que ver con ir al frente, con estar dispuestos a avanzar incluso en medio del peligro. La fe no es un salto al vacío, sino la fe es la certeza de lo que se espera. Estamos seguros de que Dios está al control y por eso podemos avanzar hacia el futuro con valentía. Josué seguramente no se sentía capacitado para esta tarea. De hecho, en el próximo video vamos a ver un poco de los temores que él tenía, pero a pesar de todo, él estuvo dispuesto a servir a Dios. Es que en realidad Dios no busca a los fuertes, no busca a los capaces, sino busca personas que estén dispuestas a rendirse a Él para hacer su voluntad, y Él capacita a aquellos que se consideran débiles. Dios se fortalece y se glorifica en nuestra debilidad. Y vemos que en el versículo 10, después de que Dios hablara directamente con él en los primeros 9 versículos, inmediatamente Josué lo que hace es llamar a los líderes del pueblo y comenzar a dar órdenes. A pesar de la incertidumbre, a pesar de la responsabilidad que significaba de repente tener que conducir a un pueblo multitudinario como lo era el de Israel, Josué estuvo dispuesto a tomar el desafío para la gloria de Dios. Y algo clave, como les decía antes, es que Dios le prometió que estaría con él. Miren lo que dice Josué 1:5. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esta es la seguridad que Dios le transmite a su siervo. No estás solo. La tarea es grande, sí es grande. Vas a tener dificultades, sí vas a tener dificultades. Pero yo estoy ahí con vos. Y algo similar lo vemos en el Nuevo Testamento cuando a nosotros como iglesia se nos deja la gran comisión. Es una tarea inmensa ir y hacer discípulos en cada grupo étnico, en toda lengua, toda tribu, toda nación que se proclame el nombre de Dios. Yo me miro a mí mismo y digo, wow, o sea, qué pequeño que soy para una labor tan grande que se nos está encomendando.
Sin embargo, Jesús, cuando nos da la gran comisión, también dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y de eso se trata, de que nosotros a veces no somos capaces, pero donde nosotros no somos capaces, Dios sí es capaz. Dios está con nosotros y eso es lo que nos ayuda a avanzar en pos de su misión. Por otro lado, en este pasaje también se repite el territorio que Dios le estaba dando a Israel. Lo podemos ver en Josué 1:4. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. En sí son varios los pasajes donde Dios recuerda cuál es la tierra que les prometió. El primero está en Génesis 15, después en Números 34, Deuteronomio 1 y Deuteronomio 11. Es decir, en varias instancias Dios va marcando cuál es el territorio que les concedió a su pueblo Israel. Sin embargo, la curiosidad es que ellos nunca en toda su historia llegaron a poseerlo. Esto es tremendo porque el territorio era muchísimo más amplio de lo que llegaron a tener aún en la época de mayor expansión, como fue los tiempos de David y de Salomón. Dios les había otorgado esa tierra, pero ellos no fueron a poseerla. Y es ahí donde la tierra nunca llegó a pertenecerles. La idea de Dios siempre fue que la posesión se fuera dando de a poco. En Éxodo 23:29 o en Deuteronomio 7:22 justamente indica que la idea no era poseer toda la tierra de un momento al otro, porque si no iba a haber muchas zonas desérticas y los animales salvajes se iban a multiplicar. Pero la intención era que de a poco ellos pudieran tomar todo este territorio que Dios les había dado. Pero ellos, por su incredulidad, no terminaron yendo a tomar lo que Dios les concedió. Del mismo modo, nosotros tenemos bendiciones espirituales en Cristo y está en nosotros en ir y tomar esas bendiciones. Dios nos da gozo, nos da paz, nos da seguridad, pero muchas veces nosotros no damos el paso de fe para buscar todas esas bendiciones que Dios ya nos otorgó. El territorio original de Israel es conocido como la Gran Israel. Acá les pongo una fotito de cómo es el mapa para que tengan una idea de todo lo que abarca en lo que es el territorio de hoy en día, un montón de países, y era mucho más extenso de lo que ellos efectivamente tomaron. Otro punto importante para destacar en estos primeros versículos está el énfasis que Josué le tenía que dar a la ley. Leamos los versículos 7 y 8. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Es interesante que Dios le dice que sea fuerte y valiente a la hora de cumplir la ley. Y claro, porque muchas veces el obedecer la palabra de Dios implica ir en oposición al mundo, ir en contra de lo que el mundo establece. Por lo tanto, tenemos que ser fuertes y valientes para estar dispuestos a oponernos a las corrientes de este mundo. A su vez, lo que le plantea a Dios es que Josué no debía apartarse ni a izquierda ni a derecha. Es decir, ni por un lado ser demasiado liberal en el hecho de, bueno, no importa lo que hago, total, todo da lo mismo, somos salvos por gracia, podríamos decir, entonces vivo como a mí me parece. Pero por otro lado tampoco apartarse a derecha, es decir, tampoco ser legalista en cuanto a agregar mandamientos adicionales a los que Dios estableció. Ese mismo cuidado tenemos que tener nosotros. La palabra y solamente la palabra es nuestra norma de fe y conducta. No debemos apartarnos de ella ni a izquierda ni a derecha. Por otra parte, vemos que se le dice a Josué que, por un lado, recite el libro de la ley y por otro lado, medite en él. La idea es conocer, profundizar en la palabra de Dios para entonces vivir conforme a la palabra de Dios. Es muy difícil querer vivir algo que no conocemos. Y lo interesante es que le dice recitar la ley, es decir, repetila en voz alta, ya que el recitarla nos permite recordarla. En esto ayudan mucho las canciones. Cuando tenemos una canción bíblica que está directamente poniéndole ritmo y música a un pasaje bíblico, es buenísima porque después podemos recordarlo con mucha mayor facilidad. Y de igual modo nos llama a meditar, es decir, no es simplemente, bueno,
la leo, no entendí nada, pero buenísimo. No, lo interesante de la palabra de Dios es profundizar, poder llegar a entender las verdades eternas que en ella están descritas. Y lo que nos llama a hacerlo es de día y de noche. Todo momento es oportuno para buscar de Dios. A veces se dice, no, hay que buscar de Dios de mañana. Bueno, buenísimo si te gusta buscar de mañana. Pero en sí, de día y de noche. En cualquier momento es el momento oportuno para seguir profundizando en la palabra de Dios. Y ya en el versículo 9 termina el diálogo de Josué con Dios e inmediatamente Josué lo que hace es ordenar a todo el pueblo para que se pusieran en manos a la obra. Primero les cuenta qué es lo que Dios le transmitió, es decir, importantísimo de un líder contarle al pueblo lo que Dios le transmite. Y por otro lado lo que hace es ordenar, organizar al pueblo para que pudieran juntos cumplir con el mandato que Dios había establecido. Eso también es parte del rol del liderazgo. El líder en la iglesia debe ayudar a los demás a servir ordenadamente en pos de la misión de Dios. Y aunque Josué había recibido revelación directa de Dios por primera vez, porque hasta ese momento Dios siempre había hablado con Moisés nomás, ahora inmediatamente lo que hace es dar las órdenes al pueblo, pero sin ser precipitado. O sea, no se deja llevar por el entusiasmo, sino que da 3 días para que todos se preparen para marchar hacia la tierra prometida. Tenemos que ser pacientes y esperar siempre los tiempos de Dios, los momentos oportunos de Dios para cada cosa. A su vez, el pueblo inicialmente lo apoya, se compromete a seguirlo, siempre y cuando Dios estuviera con él. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenas, será condenado a muerte. Pero tú sé fuerte y valiente. Era bastante presión tener que continuar con el legado que Moisés había dejado. Sin embargo, el pueblo dejó de desautorizarlo, de decir, no, Moisés nos dejaba hacer tal cosa, vos no nos dejás, esto de la comparación nunca es bueno, sino simplemente lo que le dicen es, si Dios está con vos, nosotros te vamos a apoyar. Eso es lo que se debe esperar de todo líder, que Dios esté con él, que Dios sea quien guíe todo lo que esta persona hace. Y lo interesante es que el pueblo anima a Josué con las mismas palabras que Dios le había dado en lo privado, pero tú sé fuerte y valiente. Dios 3 veces le había dicho que sea fuerte y valiente y ahora lo que hace Dios es impulsar al pueblo a decirle eso mismo. Dios muchas veces confirma en público, confirma por medio de nuestros hermanos algunas cosas que nos dice en lo privado. Así obra nuestro Señor. Pero bueno, lo que vemos es que esta nueva generación estaba preparada para ingresar a la tierra prometida. Ellos querían honrar el nombre de Dios. A su vez, por otro lado, también vemos que Josué trata con un asunto particular que tenía que ver con las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que iban a quedarse del lado oriental del Jordán. Esto es por un acuerdo hecho en Números 32 con Moisés. Y no es que Josué dijo, no, bueno, eso lo arreglaron con Moisés, pero conmigo es otra cosa. No, él respetó los acuerdos que se habían establecido previamente. Por otro lado, también lo que vemos con Josué es que no era un líder de multitudes, sino que era un líder que también se enfocaba en los asuntos particulares de su pueblo. En este caso era un asunto particular de algunas tribus y él estuvo dispuesto a charlar con ellos y a resolver el asunto. Ellos se habían comprometido a dejar a sus familias, los hombres, dejar a sus mujeres y sus niños, con tal de ayudar en la conquista de la tierra, aunque el territorio de ellos ya estaba asegurado. Ellos lo que decían es, Dios va a proteger a nuestras familias, por ende nosotros podemos ir a pelear por Él. Qué concepto interesante, ¿no? Podemos servir a Dios porque sabemos que mientras nosotros nos ocupamos de Dios, Dios se ocupa de nuestra familia, se ocupa de lo que nosotros también necesitamos. Y por otro lado, lo que vemos es que esta situación de estar separados por el río Jordán a futuro iba a traer algunos inconvenientes, pero bueno, al menos en esta generación, por ahora todo marchaba bien. Así que finalizamos esta sección del capítulo 1 con el pueblo de Israel preparándose para entrar a la tierra prometida. Josué comunicándose con Dios y empezando a tomar el liderazgo en medio de su pueblo.
Cuéntenme ahí en los comentarios qué opinan sobre este primer capítulo del libro de Josué. ¿Hay alguna cosa más que les haya llamado la atención? Los animo a que puedan leer el libro y puedan también preguntar si hay algo que no les cierra o no llegan a entenderlo. Y por lo demás, como siempre, dejen su like y compartan el video, que ayuda a llegar a más personas. Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.